Vamos a empezar en unos 5 minutos, para que nos esperen unos 5 minutos la sesión. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Mario Alonso Vanegas, que él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, después de su neurocirugía en el Hospital Juárez y concluyó su especialidad en neurocirugía funcional y de epilepsia en McGill, en Canadá, y posteriormente él fue el creador del Centro de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología y actualmente dirige el Centro Internacional de Epilepsia en HMG Coyoacán. Y es un honor tenerlo acá en nuestra sesión mensual del Ángeles de Neurocirugía. Pero comenzamos en 5 minutos. Muchas gracias al doctor Dorantes y a mi querido doctor Ortega por la invitación a participar y estar con ustedes y hablar de un tema que seguramente no se toma de manera fácil, porque son procedimientos de especialidad y que además no son tan taquilleros como quisiéramos. Pero una de las cosas importantes que tenemos en cirugía de epilepsia es que estos procedimientos han ido evolucionando a lo largo del tiempo desde procedimientos que tardaban alrededor de 23, 26 años en el mundo, a hacerlos cada vez más frecuentes, más rápidos, más tempranos. Y esto ha brindado una gran orientación y para beneficio de las personas con epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico. Y tenemos distintos tipos de procedimientos, como ustedes pueden ver aquí, procedimientos resectivos funcionales específicos, causados por lesiones, procedimientos paliativos como la callosotomía en su extensión completa o 3/4, etcétera, anterior o posterior, procedimientos invasivos del área central que hacemos con monitoreo eléctrico y electrocorticografía, y otros procedimientos invasivos con estéreo EEG, así como procedimientos de estimulación cerebral profunda que vienen a cubrir el armamentario de la cirugía de epilepsia. Y por otro lado, las cirugías complejas, hemisféricas, como sería la hemisferotomía o hemisferectomía o las técnicas de desconexión que utilizamos hoy día, y también las resecciones bilobares, multilobares, donde podemos hacer resecciones específicas de áreas del encéfalo y por supuesto también desconectar otras áreas como sería la ínsula, en este caso procedimientos diagnósticos y terapéuticos con monitoreo y registro de las crisis de las personas con epilepsia, y luego esto que es un pequeño video donde estamos estimulando el encéfalo de tal manera que podemos reconocer exactamente cuándo tenemos alteraciones del lenguaje para reconocer sobre todo el área de Broca. Esta es una actividad estrictamente académica y pongo estas imágenes porque la cirugía reina sigue siendo la lobectomía temporal en todos sus conceptos, desde la lobectomía estándar hasta los procedimientos selectivos que hemos introducido a lo largo del tiempo y que han tenido repercusión importante. Pero tenemos una historia de cirugía de epilepsia muy extensa desde 1840, la aparición en el 53 de los primeros medicamentos y la evolución de los mismos en rojo, como ustedes pueden ver, bromuros, fenobarbital y fenitoína. Pero antes de esto apareció diversas técnicas para el tratamiento de las personas con epilepsia fármaco-resistente y que tienen una evolución de próceres de la cirugía de epilepsia que todos ustedes conocen. Y luego el cambio fundamental ha sido la introducción del video monitoreo por este hombre, Tony Delgado Escueta, de la Universidad de California en Los Ángeles, y con el grupo de IVES en el mismo año 1967. Y luego todos ustedes conocen a Sir Newbold Hounsfield, que introdujo la tomografía computada, y seguramente también pueden reconocer a estos mis dos profesores, el de epileptología, finado Frederick Anderman, y abajo André Olivier. Entonces, para cirugía de epilepsia, yo creo que citar a Ockman es muy importante y reza así: no tiene sentido hacer con más lo que se puede hacer con menos, y expresarlo de esta manera. Necesitamos un microscopio quirúrgico, por supuesto, las técnicas de neurofisiología que pueden ser de distintos tipos, agudas, crónicas,
determinar la zona epileptogénica basado en los principios eléctricos fundamentales neocorticales y de las estructuras profundas, como sería la localización de la amígdala, hipocampo y giro hipocampal, haciendo el registro bimodal y, por supuesto, ayudarnos de técnicas de estereotaxia y estos dos instrumentos que todos ustedes conocen y que se utilizan de rutina. Pero la premisa es que la referencia temprana a la cirugía de epilepsia tiene un mejor resultado y a esto nos queremos centrar un poco. Entonces, este es un hombre que lo está monitorizando Cindy, nuestra neuropsicóloga, y estamos evaluando la funcionalidad en distintos aspectos, llámese memoria, llámese visual, movimiento, etcétera, etcétera. Y con esto les digo, cuando tenemos esta evidencia clínica que es la más connotada, es decir, la afectación de las estructuras mesiales del lóbulo temporal, como ustedes lo ven aquí en este lado izquierdo, que la reducción del 50% de la misma, donde se pierden las estructuras mesiales y la organización somatotópica del hipocampo, y que además puede cursar con una displasia cortical del giro parihipocampal. Esto nos garantiza que si eléctricamente está presentando la colocalización neurofisiológica con la lesión, nos permite tener resultados quirúrgicos impresionantes, de tal manera que insistiré a lo largo de esta charla que el estado del arte es la educación. ¿Quiénes operamos? Aquellas personas que cursan con el diagnóstico de epilepsia refractaria y según la liga, la definición reza que es la falla de 2 fármacos anticrisis elegidos apropiadamente y bien tolerados para lograr un control de crisis. Y después de 2 ensayos terapéuticos adecuados, estas tasas de control se reducen de manera dramática y entonces tenemos escenarios distintos que son importantes para empezar a pensar en la probabilidad de que, cumpliendo el requisito de esta definición, este es el momento más oportuno para enviar el paciente a evaluación prequirúrgica. Recordar también que el impacto de la epilepsia no es solo la recurrencia de crisis, sino que afecta de manera global el funcionamiento del individuo, no solo desde el punto de vista cognitivo psiquiátrico, sino también alteraciones somáticas, problemas académicos y ocupacionales, alteraciones del sueño. La tasa de SUDEP y suicidio es 24 veces por arriba del de la población general, etcétera. Pero probablemente más importante incluso que esto es que estas personas cursan con una pésima calidad de vida, que utilizan en grande medida los recursos del Estado, los recursos de las instituciones, que el costo en salud se aumenta de manera brutal y que puede ser que 30% de personas con epilepsia fármaco resistente en todos los países se ha demostrado que el tratamiento de las personas que se controlan con fármacos es mucho más barato, menos oneroso que aquellos que cursan con epilepsia fármaco resistente. Entonces, debemos evitar la aparición de comorbilidades y este deterioro cognitivo. ¿Cómo? Con cirugías tempranas. Vean ustedes, este es un reporte de 2 tipos que hacen neurología sentaditos en una oficina. Ven pocos pacientes, pero son muy buenos para hacer descripciones torales sobre cómo le va a los pacientes. Y entonces, para este estudio de 1,795 pacientes, demostraron que el 46% de ellos se controlan con un fármaco y que cuando agregamos un segundo fármaco, el 12%, y ven ustedes cómo estas tasas van disminuyendo de manera impactante a lo largo del tiempo y que tenemos que el 36% de estos pacientes continúan presentando crisis. Ese no es el problema. El problema fundamental estriba que este 36% aumenta en epilepsia focal sintomática, como este caso que ustedes pueden ver aquí, entre el 50 y el 90% de refractoriedad. La hipótesis de trabajo es cómo resolvemos el problema. Primero tenemos que hacer la definición adecuada de lo que es la red, zona o área epileptogénica primaria,
que es la zona mínima necesaria que se requiere resecar para obtener un control total de las crisis, de tal manera que si demostramos que esta es una zona epileptogénica y al hacer el estudio adecuado prequirúrgico del paciente, podemos demostrar que esta zona es la responsable de las crisis, entonces una cirugía ad hoc para cada paciente puede resolver el problema. Entonces, tan pronto se defina esta zona epileptogénica primaria, debemos referir al paciente a planeación quirúrgica. Y no necesariamente significa que porque tiene una lesión, esa va a ser la zona epileptogénica. Hay pacientes que tienen varias lesiones, pacientes que no tienen absolutamente nada de relación con una zona epileptogénica, etcétera. Y luego cuando estudiamos a los pacientes, ya sea en superficie o con electrodos profundos, podemos demostrar la zona de inicio ictal, y estos son los pacientes que tienen un mejor pronóstico para curación, independientemente del tipo de procedimiento que le brindemos. Y por supuesto que se puede demostrar la zona epileptogénica en vivo, como ustedes lo pueden ver en este caso. Vean ustedes, esto es un caso clínico bien sencillo. Es una residente de neurocirugía de 31 años con una epilepsia con crisis focales sin alteración de conciencia, originalmente por 3 años, y en los 2 años siguientes cursó con crisis focales con y sin alteración de conciencia, con miedo ictal recurrente, una pésima calidad de vida, 4 fármacos anticrisis, 2 intentos suicidas, el VEG ictal, etcétera, etcétera. Y esto es lo que teníamos en la porción posterior de la neocorteza temporal del lado derecho. Sin embargo, las estructuras que estamos viendo aquí son las estructuras mesiales y se ven íntegras. Sin embargo, este paciente, aparte de esta lesión, que parece muy fácil de abordar, también tenía de manera semiológica una alteración funcional de la amígdala por este miedo ictal recurrente con una esclerosis de la amígdala, y el monitoreo de esto nos permite tomar la decisión de hacer una resección extensa con remoción de las estructuras mesiales, por supuesto de la lesión y la neocorteza. ¿Cuál es el precio que paga un paciente por este tipo de procedimientos? El precio que paga es cuadrantanopsia. La cuadrantanopsia es el precio normal de este procedimiento quirúrgico. ¿Afecta la calidad de vida del individuo? No. ¿Por qué? Porque tiene visión binocular. Entonces, los problemas oftalmológicos que describió Walter Penfield en el 54 y hasta la fecha, esa es la consecuencia de un procedimiento del lóbulo temporal. Sin embargo, la complicación mayor y real, que es parte de la comorbilidad de los procedimientos, sería la hemianopsia. Y entonces tenemos serios problemas visuales y la incapacidad del sujeto para poder leer de manera adecuada. ¿Pero por qué cirugía temprana? Esto no es nuevo, ni de ayer, ni de antier. Tenemos evidencia a lo largo del tiempo de lo que dijo César el Lombroso, que los casos prácticamente, todos sus casos habían sido operados de manera tardía. Y lo que recientemente se ha traído a colación al doctor Lombroso ha sido porque hace años dijo: eliminar o controlar las crisis tan rápido como sea posible permite el desarrollo cognitivo, mejorar la conducta y calidad de vida de los niños que se sometían a procedimientos quirúrgicos, solo que eso lo dijo hace 42 años. Entonces, son cosas que tenemos que tener en mente. Otro concepto importante es menor tiempo de cirugía, menor epileptogénesis, y el concepto de que las crisis generan crisis no es una cosa nueva. La describió Gowers en 1885 y Andrea Bernasconi sacó el esquema de la red epileptogénica en el humano basado en neurofisiología y en resonancia magnética. De tal manera que ustedes pueden ver que de 1885, 130 años pasaron para que se exactamente lo mismo, cacaraquear la misma idea sin darle importancia al pasado. Entonces hay que aprender a leer las cosas viejitas. Por otro lado, ¿cómo lo hacemos? El objetivo ideal entonces es eliminar la red o zona epileptogénica primaria, y esto por ende nos va a mejorar la calidad de vida del individuo a pesar de cualquier tipo de procedimiento que le ofrecemos.
Y aquí el estado del arte de estas charlas basaría en este principio. Tenemos una patología epileptogénica de distinto tipo que genera crisis. Estas crisis oscilan entre las descargas interictales al estado epiléptico. Todo converge como si fuera un embudo, produciendo alteraciones de la conectividad estructural, las funciones y redes, y esto per se afecta el neurodesarrollo y la función cognitiva, que se puede modificar con el uso de fármacos anticrisis, pero también con cirugía de epilepsia. ¿Quién sí? ¿Quién sí y rápido? Aquellos pacientes con epilepsia focal, con epilepsia generalizada, con crisis mixtas, con todas estas patologías que se describen aquí, con aquellos pacientes con síndromes epilépticos específicos y epilepsia con etiología. ¿Cuál? Y usted le va a brindar el procedimiento más ad hoc para el tipo de problema que tiene. De tal manera que esto nos simplifica hoy día de manera específica el impacto que puede tener una resección de estas características en una persona con epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Este es un artículo antiguo de Frank Sema del 98, en el que, y lo leyeron y lo releyeron y les importó un pito porque no supimos interpretar qué fue lo que pasó. Pero aquí lo que dice Frank Sema es que el 11% de las personas con epilepsia del lóbulo temporal, después de 10 años, podrán controlarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el 89% de estas personas continuarían presentando crisis independientemente del tipo del procedimiento quirúrgico y para otras patologías como ustedes lo pueden ver ahí. Y luego tenemos algoritmos de estudio prequirúrgico, que esto depende de la cantidad de recursos que tenemos en las instituciones. Podemos ver los procedimientos quirúrgicos, las patologías, el tipo de resecciones, las desconexiones de la hemisferotomía, etcétera. Pero cada uno de estos estudios se discutirán a través de un comité de cirugía de epilepsia y entonces podremos determinar cuál es el mejor procedimiento. Y esto conlleva a que la congruencia de estudios garantiza el éxito quirúrgico. Otra forma de ver estos protocolos sería así, con una persona que tiene una esclerosis hipocampal del lado izquierdo, como esta imagen que vemos a la derecha. Solo necesitamos estos estudios para poder resolverles el problema a la brevedad posible y de manera directa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos pacientes, independientemente de que hacemos los estudios previos, necesitamos hacer extensión funcional, sobre todo de imagen, y entonces si garantizamos que tiene una zona epileptogénica como esto en el área motora suplementaria del lado derecho, nos permite tomar una decisión de hacer cirugía directa, o bien cuando invadimos a los pacientes de distinta manera, nos lleva también a una decisión en la toma del procedimiento que se le puede garantizar. Este es un estudio de la Comisión de la Liga que describe Prasanna en 2014 y que nos dice bien clarito, mira, el 70% de las personas, niños y adultos se puede resolver con esto. No solo dijo eso, sino que nos mencionó, no requieren test adicionales todas estas patologías que ustedes ven aquí y test opcionales también en estas. ¿Nos cuesta trabajo tomar decisiones, seleccionar pacientes para referir a un centro para planeación quirúrgica y evaluación prequirúrgica? Yo creo que no. Lo que nos hace falta es tener educación adecuada. Si lo vemos por síndromes electroclínicos y tomamos el periodo neonatal, sabemos quiénes de todos estos se van a beneficiar o se pueden beneficiar con un procedimiento quirúrgico. Y luego cuando vemos las constelaciones específicas de quienes se benefician, pues la tenemos realmente peladita y en la boca, ¿no? Es decir, los diagnósticos están ahí, lo único que debemos determinar cuál es esa zona epileptogénica primaria. Entonces, diagnóstico oportuno y correcto,
referir la referencia, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos antecedentes. ¿Qué sabemos hasta ahorita? Que 1 de cada 3 personas cursa con una epilepsia fármaco-resistente, que la mitad de ellos son potenciales candidatos a cirugía, que no tenemos una definición absoluta, que es dependiente de la etiología y eso no se vale, y debemos definir la cirugía lo antes posible. ¿Pero por qué? ¿Por qué este paciente que ustedes ven con este tumor tarda 13 años a llegar a un centro para evaluación de cirugía? Es incomprensible. Es una lesión altamente epileptogénica, como ustedes lo ven ahí, con crisis muy frecuentes, con deterioro de calidad de vida, y la determinación de si la memoria se va a afectar porque esta lesión es del lado izquierdo, eso se toma en conjunto con el grupo que estudia a los pacientes. Pero ¿por qué este paciente que ven aquí con esclerosis hipocampal mesial tarda 25 años en llegar a cirugía? Es una incongruencia. Entonces, la pretensión es hacer cirugía temprano porque ya demostramos hasta el cansancio, como lo vamos a ver enseguida, quién se beneficia realmente. ¿Quiénes y cómo? Tenemos criterios específicos individuales para cada tipo de epilepsia, para cada tipo de cirugía y, por supuesto, para cada paciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Localizar y delimitar la zona epileptogénica para garantizar que un procedimiento de este tipo puede controlar las crisis a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal? Pues es esta. Aunque hoy día no estemos operando tantas epilepsias del lóbulo temporal como en el pasado, porque nos hemos ido cambiando, virando en el estándar de atención más a la cirugía de epilepsia en niños, en los que las epilepsias del lóbulo temporal son prácticamente el 90% de ellas lesionales, no esclerosis hipocampal. Entonces, tenemos que brindarle un mejor escenario. Y por supuesto, porque ahora entendemos perfectamente lo que significa la epileptogénesis de las displasias corticales en el humano. Tenemos una técnica supial endopial impresionante, la más fina de todas en neurocirugía, que facilita la resección, que nos permite hacer una mejor desaferentación funcional y química, esto que nos disminuye la cicatrización, etcétera. Y aún a pesar de esto, no tenemos las referencias adecuadas para el tipo de resección adecuada de cada paciente. ¿Cómo? Los abordajes los hemos hecho cada vez más pequeñitos, y el paciente se gana su abordaje, no solo desde el punto de vista de la incisión quirúrgica, sino también la craneotomía, y a través de incisiones pequeñitas como estas, guiadas por neuronavegación, podemos hacer las resecciones específicas, como ustedes lo pueden ver aquí, y hacer la remoción de estas estructuras mesiales involucradas en epileptogénesis. A lo largo del tiempo, las técnicas quirúrgicas han ido cambiando, y solo para recordarles que en el 28 Wilder Penfield hacía la neocorticectomía, y que hasta 1943 introdujo las estructuras mesiales, y que a lo largo del tiempo Pablo Niemeyer aparece con los abordajes selectivos, y luego Gassi Sargil después, y luego mi profesor André Olivier, y luego nosotros hicimos la desconexión basal en el humano, y los resultados son prácticamente iguales. Entonces, cuando hacía Penfield la neocorticectomía extensa, el resultado quirúrgico era exactamente igual que cuando se dejaban las estructuras mesiales en el humano. Entonces, ¿la diferencia qué es? La diferencia fundamental de estos procedimientos es la desconexión, la desaferentación del sistema a través de la salida posterior de estas estructuras. Y luego estos abordajes quirúrgicos los hemos hecho muy lindos, están publicados en N cantidad de lugares. Estas son algunas referencias que ustedes pueden consultar, que hemos publicado a lo largo del tiempo, y que hablan precisamente de cada uno de estos abordajes y su evolución a lo largo del tiempo. El abordaje selectivo lo iniciamos en 2001 a través de T3, y con una
ganancia fundamental y una resección específica del dorso de la amígdala y de la desconexión completa del hipocampo, demostramos que el beneficio de estas personas era muy bueno y era igual que hacer una lobectomía temporal estándar. Y luego introdujimos también la paripocampectomía, es decir, una resección específica del giro paripocampal, desconectándolo y obteniendo los resultados prácticamente iguales. También está publicado en como técnica original. Y luego demostramos que el impacto que tienen las tres técnicas, selectiva con hipocampectomía, lobectomía temporal anterior y para hipocampectomía, al año de seguimiento y a los 5 años de seguimiento, es una técnica mucho menos disruptiva, con menos complicaciones, muy rápida, muy fácil de hacer, etcétera. Pacientes con lesiones en la misma localización, en este caso lóbulo temporal, pero etiología distinta, y por supuesto que los resultados quirúrgicos también son distintas. Y luego también tenemos la misma etiología en diferente localización del lóbulo temporal, y por supuesto también los resultados quirúrgicos son distintos. Pero estamos hablando cavernomas específicos con epilepsia fármaco resistente, no cavernomas que tienen epilepsia, o que tienen 1 o 2 crisis y que lo metes a cirugía, o que te esperas porque ya sangró y entonces no haces absolutamente nada porque no haces toma de decisión hasta que se convierte en un dolor de cabeza, y los dolores de cabeza son mucho más complejos de resolver en aquellos que tienen epilepsia fármaco resistente que en los que están controlados con fármaco. Y también sacamos este reporte especial de la Liga en lo que pudimos demostrar cuáles eran las recomendaciones específicas para estos pacientes con cavernoma. Y les voy a presentar de manera rapidita un cavernoma de la amígdala con un abordaje basal en que solo hacemos la desconexión. Ustedes pueden ver aquí la lesión específica que invade y se mete en el núcleo medial de la amígdala. Hacemos la craniotomía, se pone en los electrodos, hacemos una desconexión pequeñísima neocortical basal. Lo único que tratamos de hacer es hacer la desconexión de T3 y le pedimos al anestesiólogo que nos dé Trendelenburg para poder ver las estructuras mesiales. Como ustedes lo pueden ver ahí, están viendo los vasos profundos, etcétera, y hacemos la resección del cavernoma junto con la hemosiderina, y posteriormente volvemos a hacer el análisis electrocorticográfico de estos pacientes para finalmente demostrar cuál ha sido el impacto en la resección. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, es una resección pequeña y una amigdalectomía completa con la lesión. Se ha demostrado por muchas personas a lo largo del tiempo el impacto que tienen los procedimientos quirúrgicos a más de 5 años de seguimiento. Y ustedes pueden ver que incluso las resecciones temporales tienen un mejor escenario que la hemisferotomía. Entonces, para esta evidencia que tenemos tan sólida, es lo que hace que podamos ofrecer este tipo de procedimientos en tiempo y forma. Entonces, los resultados son contundentes y es mejor que cualquier combinación quirúrgica. Esto es el trabajo seminal de Wiebe en 2001, en el que publica la eficacia del manejo médico comparado con las resecciones quirúrgicas para lobectomía temporal. Posteriormente viene una extensión de este trabajo, hacerlo de manera temprana. Es un trabajo que se tuvo que parar porque 0 de 23 pacientes no operados continúan presentando crisis, mientras de los pacientes operados, 73% de ellos estaban libres de crisis, y la demostración fue tan contundente que nos permitió a determinar que la cirugía temprana tenía un mejor impacto en el seguimiento de estas personas. Y luego viene el grupo hindú, que demuestra que también en niños, cuando comparamos el tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico, hay 70 puntos de diferencia para el tratamiento quirúrgico respecto a las resecciones. Tenemos un seguimiento de 5 años con 200 adultos. Estos fueron revisados por la Universidad de Viena
y es la demostración que el 72% de las personas estaban en Engel 1A y que esta es la evolución de los pacientes para un seguimiento en adultos, pero en niños tenemos también el mismo seguimiento con 200 casos y ustedes pueden ver que aquí no tenemos clase 3 y 4, aunque la morbilidad puede ser un poco más deleteria desde el punto de vista del manejo de las vías visuales, como lo pueden ver aquí, con una displasia cortical muy extensa, en el cual la vía visual se ve afectada. En muchos casos, las lesiones ya la han afectado, de tal manera que eso lo hace más sencillo. Siempre es interesante tener una lesión porque nos modifica la historia natural de esto entre 24 y 29 puntos porcentuales. Y sabemos que si hacemos cirugía temprana, entonces el niño o el paciente tendrá un mejor patrón de desarrollo, maximizando el desarrollo neuronal en los periodos críticos de su enfermedad. En otro caso, este es un estudiante de preparatoria de 18 años que debuta con crisis focal de brazo izquierdo 2 meses antes, no recibió atención médica, luego ingresa a urgencias por crisis focal motora de brazo izquierdo, que evoluciona bilateral tónico-clónica y está en estatus focal continuo. ¿Qué hacemos? No, la pregunta es esta. Y está prácticamente en el área motora. Esto hacemos estimulación eléctrica de estos pacientes para reconocer el sitio específico de la mano. Y luego, una vez que determinamos el sitio anatómico, podemos hacer la electrocorticografía y la remoción del tejido afectado. No es una lesionectomía, sino es una lesionectomía con cortisectomía perilesional y posteriormente hacemos una resonancia funcional con paradigma manual y de la pierna para que ustedes puedan ver la integridad de esto. 7 años sin crisis y sin fármacos anticrisis. Casos más complejos en que requerimos invadir en epilepsias no lesionales con crisis focales diarias del área motora suplementaria, que a pesar de que hacemos estudios de extensión de imagen, no son concluyentes y que al invadirlo podemos demostrar que este cingulum tiene displasia cortical, como se puede ver aquí, incluyendo el área motora suplementaria. Y luego, la hipótesis de trabajo lo podemos demostrar de distintas maneras en aquellas personas con epilepsia y resonancia magnética negativa. De tal manera que el conocimiento de esta avenida y de los estudios que debemos hacer en cada uno de estos pacientes nos garantizará también hacer procedimientos de alto impacto, mayor seguridad y disminuir ese 30% de pacientes que independientemente de cómo se estudiaron, tenemos grandes problemas en no hacer absolutamente nada. Esto es un chaval de 20 años con inicio de enfermedad a los 4 años. Esta es la lesión que ustedes pueden ver ahí y esto lo llevamos, hacemos cirugía directa con electrocorticografía, nada de pajas, de andar haciendo cosas extrañas como invadir un paciente con una lesión de este tipo. Hacemos el reconocimiento de la función en el individuo y luego a través de la técnica subpial endopial podemos garantizar la resección, como ustedes lo pueden ver aquí, en bloque para que el patólogo, el neuropatólogo sepa lo que hacemos. Y luego hacemos la cingulectomía, también como ustedes lo pueden ver aquí. Y finalmente vemos el registro posoperatorio de este paciente. Esta es la imagen de tomografía computada, la patología que para todos estos pacientes son reanalizados por Inma Blunke. Este es un paciente que desarrolla un síndrome del área motora suplementaria. Es el precio que paga el paciente y a la vuelta de 1 mes, 3 semanas, el paciente está prácticamente íntegro. Entonces, son cosas que vemos de manera cotidiana, no es para asustarse, sino debemos tener la dosis de conocimiento necesario para no estar sudando y sin poder dormir en las noches como aquel, esto que después de llevar varios casos, entonces ya se la sabe y ya duerme tranquilo, ¿no? En fin, pero digo, estos casos son interesantes por
la extensión, el impacto que tiene, ¿no? La resección tan grande y el beneficio que tiene. Otra forma de ver otro protocolo para lesiones extratemporales o mesiales, etcétera. Siempre decirles que en la epilepsia extratemporal el mismo concepto lo tenemos para no lesionales y lesionales. Y cuando tenemos lesión tendremos una ganancia mayor de 25 puntos porcentuales. ¿Qué nos interesa de las áreas elocuentes, ¿no? Estas áreas funcionales específicas? Manéjate con tranquilidad en resecciones entre 0.6 y 1 centímetro para garantizar funcionalidad. La diferencia son las lesiones displasias corticales 2B del área central que se pueden resecar impunemente y que el paciente va a pagar un déficit por eso, pero que la gran mayoría de ellos se pueden recuperar de manera extraordinaria. Las opciones que tenemos en resecciones extratemporales son estas. Cuando tenemos lesiones pequeñísimas del área central, pues tampoco no andas haciendo resecciones extensas, pero una cirugía de este tipo puede garantizar que la evolución del paciente sea muy satisfactoria. Las llamadas áreas elocuentes, pues hay que ver, ¿no? Que si conocemos bien el asunto o no. Si conocemos bien el asunto y sabemos mapearlo de manera adecuada, entonces también podemos ofrecer este tipo de resecciones específicas en aquellos pacientes que cursan con epilepsia fármaco resistente. Las resecciones frontales premotoras, había presentado yo en American Epilepsy Society en diciembre del año pasado las características y los números y la evolución de los pacientes para todos estos pacientes. En realidad ahora no incluí los resultados quirúrgicos, pero quiero que vean ustedes, les pongo un caso con todas las crisis del mundo. Este es un niño de 3 años de edad que tiene un gran deterioro, que ha estado varias veces en estado epiléptico, que tiene estas lesiones y que tiene este PET con una zona hipometabólica muy extensa. Y vean ustedes cómo hacemos exactamente lo mismo, salvo que si se recuerdan la electrocorticografía previa comparado con esto es una epilepsia parcial continua. Y entonces empezamos a hacer la resección. Aquí ustedes pueden sentir la dureza del tejido cerebral y hacemos exactamente lo mismo que hicimos para el caso previo que les mostré, una resección extensa, y en este caso hacemos también la cingulectomía, pero no solo eso, sino que hacemos una callosotomía completa para tener totalmente desconectado el hemisferio y darle la oportunidad de evitar los estados epilépticos. Este es un niño que esta es su resección, que ha evolucionado muy bien. Este es el reporte de patología, pero vean ustedes que estaba intubado, lo habíamos sacado de una terapia intensiva neurológica, de madre, mes y medio ahí, etcétera. El chiquito ha ido evolucionando de manera satisfactoria a lo largo del tiempo y a la vuelta de 4 meses ya no tiene ni la traqueotomía ni la gastrotomía y el chiquillo ya empieza a comer por sí solo. Entonces, todas estas cosas, si ustedes pueden ver, 2 escenarios prácticamente iguales, pero con cirugías distintas y el beneficio también es lo mismo. Cuando hacemos resecciones bilobares, es exactamente el mismo concepto, ¿no? Saber manejar la dominancia, no dominancia de estos pacientes para demostrar dónde está la zona motora o la zona de lenguaje y entonces acuñar la resección para cada paciente en particular. Este es nuestro artículo de las resecciones del área motora suplementaria. Habíamos descrito 52 casos. Y luego nos metimos a la cara órbito-frontal, que ha habido mucha controversia de si tenemos que extendernos hacia el área 25, el área subcallosa del humano. Bueno, pues las quitamos así y los resultados desde el punto de vista cognitivo y pruebas neuropsicológicas van muy bien. Estas son las resecciones del área motora suplementaria. Los pacientes hacen un síndrome del área motora suplementaria, como lo vimos, y estas son las resecciones del área frontal y finalmente las de la cara órbito-frontal, como ustedes lo ven aquí. Les pongo otro ejemplo. Este es un niño que dijeron, esta es una epilepsia generalizada. No va a ser una epilepsia generalizada, carajo, si tiene una lesión impresionante
con múltiples tipos de alteraciones anatómicas específicas en el hemisferio derecho. Y esta es el mapeo que hacemos, la electrocorticografía, el tipo de resección, y a lo largo ahora el mocoso lo vi hace como 3, 4 días, y ya es un adolescente medio cabronzón, ¿no? Pero ahí va. La callosotomía. ¿En quién utilizamos callosotomía? En personas, en niños o adultos con drop attacks. No hay ningún otro procedimiento tan efectivo como este. Si ustedes creen que esta es la cirugía facilita, están jodidos. No tienen la mínima peregrina idea de qué se trata. Este es un procedimiento fino, complejo, y hay que saber hacer una disección adecuada de la línea media. ¿Verdad que sí, mijito? No, y se agacha, ¿eh? Ya. Entonces, esto es lo que tenemos de reporte de la callosotomía. Y vean ustedes, se puede hacer anterior, posterior, se puede hacer selectiva específicamente del área motora, también es pertinente. Recuerden ustedes que recientemente se realizó el estudio somatotópico del cuerpo calloso que estuvo mal por 60 años. No me mires así, cabrón. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ahora contamos con estas imágenes impresionantes de tractografía donde podemos determinar exactamente toda la cantidad de vías específicas para estos pacientes. La cirugía reina, como sería la hemisferotomía para todas estas patologías que ustedes lo pueden ver aquí, desde el síndrome de Sturge-Weber hasta los espasmos epilépticos que se han puesto de moda y que le hemos entrado bien sabroso, sobre todo la punta honda continua del ceño, para que no se te olvide. Y ya no hacemos hemisferectomías. Es muy raro que hoy día hacemos hemisferectomía, pero hacemos esta desconexión que nos ha ido muy bien. Esa es la técnica de Shimizu Maceda, que hacemos 2 ventanas, una superior y una inferior, y está todo desconectado a través de este agujero. Y esta es una cirugía que hicimos hace mucho tiempo para algunas personas en que hacemos desconexión, preservamos el dorsal tier, ¿no? del área central, y evitamos alteraciones motoras significativas. Estos son los resultados de libertad de crisis con distintas técnicas, desde Kosov hasta Jangibil-Muir, en los cuales demuestran que todas van por arriba del 60% hasta el 90% de control de crisis. Este es un caso bien interesante, femenina de 6 con inicio de crisis a los 3 años de edad, y tiene esto. Y tiene eso. Y le habían ofrecido una serie de cosas, y entonces vino con nosotros y modificamos la historia de esta cosa, le ofrecimos una cuadrantectomía posterior. En muchos pacientes se puede hacer la cuadrantectomía posterior, haciendo una desconexión completa del cuadrante posterior y tener todo el control. Esta técnica es directa, no requiere gran tecnología, es un abordaje de desconexión desde el área sensitiva hasta abajo. Y entonces, una vez que hacemos la desconexión, como ustedes lo pueden ver, hacemos la electrocorticografía posoperatoria, y ustedes pueden ver esto, está totalmente desconectado de lado a lado. ¿Por qué preferimos hacer esta técnica? Porque meterte con esto es un sangrado del nabo y es difícil manejar los vasos cristalizados de la Sturge-Weber. Y esta es la desconexión que tiene la chiquilla 2 días después, está caminando prácticamente solo. Ustedes pueden notar un poco de paresia, y eso es por la alteración de la propiocepción, pero es lo que se gana el paciente, y esto ha sido muy positivo ver estos niños con una recuperación tan temprana. Este es el esquema de Quan, en el cual nos demuestra cómo es la evolución de la epilepsia farmacoresistente, cuántos se pueden obtener libres de crisis con medicamentos y cuántos con cirugía. Y entonces, para redondear esto, yo creo que, o por lo menos pretendí que aprendieran
que todos los factores pronósticos convergen en reconocer esta red, zona o área epileptogénica bien definida y restringida en su extensión, tanto eléctrica como semiológicamente, y esto ofrece la mejor posibilidad de curación cuando se reseca de manera completa. Decirles a ustedes que las técnicas quirúrgicas son específicas para cada paciente y es muy importante el adiestramiento formal en cirugía de epilepsia. Entonces, como conclusiones finales, decirles que es difícil localizar la zona de inicio ictal o zona o red epileptogénica en epilepsias extratemporales sin lesión y que son los pacientes que invadimos. Se debe determinar si existe un compromiso de las áreas funcionales. Frecuentemente se requiere de fase 2, hay algunas excepciones, y el éxito posoperatorio es más pobre en ausencia de lesión en imagen de resonancia magnética. Y la otra cosa es que también se vale que un procedimiento paliativo en un primer tiempo puede favorecer un procedimiento radical posterior, y esto lo hemos hecho en aquellas epilepsias que pensamos que pueden ser generalizadas, frontales, y que después de hacer una callosotomía resulta que está bien focal del lado izquierdo y ya no necesitas gastarle tanto al paciente, sino resolver el problema de manera directa, ¿no? Entonces, la cirugía de epilepsia es una de las intervenciones más eficaces y más subutilizadas en medicina. El NNT, el número mínimo a tratar son 2. Esto es para las epilepsias temporales. ¿Qué quiere decir eso? Que de 2 se va a curar uno y que el otro va a mejorar. Entonces, como mensaje, eso es lo más importante. Que de 2 que operamos, uno se cura y el otro va a mejorar. Entonces debemos identificar de manera temprana estos candidatos quirúrgicos de manera prioritaria para evitar el daño que producen las crisis a lo largo del tiempo. Y luego invitarlos. Tenemos un nuevo fellow de cirugía de epilepsia que paga la liga, y los estudiantes pasan 4 meses con el doctor Bartolucci en la Argentina, 4 meses con Arthur Cuquier en Sao Paulo y 4 meses con el doctor Quintero y conmigo aprendiendo estas técnicas que les acabo de demostrar. Muchas gracias.